A veces pienso, ¿cómo habría sido mi vida si en lugar de nacer en la Unión Soviética hubiera nacido en un país como Noruega o Suiza, un país desarrollado y que no se hubiera disuelto tan solo unos pocos años después de que yo hubiera nacido, dejando a mis padres, igual que a millones de otras familias, con una incertidumbre absoluta sobre cómo seguir adelante y cómo crear a sus hijos? Seguro que habría tenido muchísimas más facilidades desde el principio y habría recorrido un camino mucho más fácil. Quizás incluso habría llegado antes a los objetivos que tanto esfuerzo me ha costado alcanzar, pero el tiempo te da perspectiva y te enseña a mirar las cosas de otra manera. Por eso, últimamente, cuanto más lo pienso, menos cambiaría mi historia. De hecho, cada día estoy más agradecida por haber nacido donde nací, porque a lo mejor, a pesar de todas las dificultades, al final jugaba con ventaja. Nací en la República Soviética de Kazajistán y aunque no viví conscientemente muchos años bajo ese sistema, antes de que la Unión Soviética desapareciera, hay algo que mucha gente olvida. La mentalidad de una sociedad no cambia de un día para otro. Los profesores que me enseñaron, los libros con los que estudié, las normas de mi escuela y sobre todo mis padres se habían formado en ese entorno. Esa inercia cultural, esa forma de entender el mundo y esos códigos invisibles seguían completamente vivos y moldearon mi personalidad. Hoy quiero compartir cómo esa configuración de fábrica soviética, con todas sus luces y sus sombras, me dio unas herramientas y unos estándares tan altos que hasta el día de hoy me han permitido adaptarme a cualquier lugar del mundo y construir la vida que quiero. Todo empieza en el colegio. El sistema educativo que alcancé a vivir tenía unos niveles de exigencia brutales. El concepto de lo intentaste y estuviste cerca no existía. Era el síndrome de un solo error. Si hacías un examen o una tarea de control, la lógica era binaria. O tenías 0 fallos y entonces eras un alumno excelente con un 5. O cometías una sola pequeña falta, una mínima mancha, y automáticamente bajabas a un 4 o a un 3. No había término medio, o era perfecto o ya no era excelente. Obviamente, crecer con esto genera una presión y un estrés constante desde que eres un niño, pero mirándolo con perspectiva hoy en día, admito que me ayudó muchísimo. Cuando creces sabiendo que no hay margen para el fallo, quieras o no, produces resultados de más nivel. Y lo bueno es que, aun cuando no sale perfecto, la calidad sigue siendo superior a la que habrías logrado con un estándar de exigencia flojo. Y de la mano de este perfeccionismo venía una filosofía de vida muy clara respecto al esfuerzo. En nuestra cultura no había espacio para el sentimentalismo en el deber. A nadie le importaba si tenías ganas, si estabas motivado o si sentías que querías hacer las cosas. Las excusas tipo, "Ay, es que no puedo", o "es que hoy no quiero", simplemente no eran válidas. A todo el mundo le daba exactamente igual. Si tenías una responsabilidad, te aguantabas y la sacabas adelante. Sin amortiguadores ante la dificultad, desarrollas una resistencia mental clave. Entiendes que no se depende de la motivación. Las cosas se hacen y punto. Y es ese sentido del deber el que te saca de cualquier bloqueo. Otro factor crucial de haber crecido en esa época de transición es la autonomía
tan temprana que tuvimos. Éramos la generación de los niños con la llave colgada al cuello. Nuestros padres trabajaban muchísimo y el entorno nos obligaba a espabilar. Desde muy pequeños regresábamos solos del colegio, abríamos la casa, nos calentábamos la comida, hacíamos los deberes por nuestra cuenta y gestionábamos nuestro tiempo. Nadie estaba encima de nosotros organizándonos la agenda, ni haciéndonos los proyectos escolares que hoy en día hacen muchos padres jóvenes hasta en la propia antigua Unión Soviética. Te das cuenta rapidito de que tú eres el responsable de tu propia vida desde el principio. Esa autosuficiencia es una ventaja enorme cuando creces y tienes que construir tu vida, cambiar de entorno o emprender. No necesitas que nadie te diga lo que hacer o ni que te dé empuje. Tienes el motor integrado. Pero quizás el mayor aprendizaje de haber nacido allí y haber vivido todo ese proceso es la capacidad de adaptación a diferentes mentalidades, países y sistemas políticos. Vivimos con un sistema socialista y como todas las familias tienen historias de primera mano que van tanto de lo bueno como de muy crudo sobre cómo funcionaba, sabemos de sobra que no era perfecto y que no se debe de romantizar, aunque hoy esté de moda hacerlo en Occidente por parte de gente que nunca lo vivió. Pero por otro lado, al experimentar después la transición al capitalismo actual, ya sea al emigrar o al vivirlo en los países postsoviéticos, donde este modelo se vive hoy de forma más pronunciada que en la propia Europa, hemos visto de frente que este sistema también tiene fallos innegables y sus propias grietas. ¿Qué te da esto? Una inmunidad total a las ilusiones. Quien ha crecido en el mundo postsoviético suele tener clarísimo que ningún sistema es perfecto. Pocos de nosotros caen en el efecto de pensar que la hierba del vecino es siempre más verde, porque ya hemos estado en ambos lados del jardín. Es evidente que las decisiones políticas y el entorno en el que vives marcan la diferencia, pero aprendes que no puedes dejar todo en sus manos. Al final, tu estabilidad no depende únicamente del gobierno de turno, sino de tu propia capacidad para entender las reglas del juego, mantener tus estándares altos y adaptarte al terreno que pisas. En resumen, nacer en la Unión Soviética y crecer con esa inercia me dio una estructura mental rígida en algunos aspectos, eso sí, pero increíblemente fuerte. Me enseñó que la disciplina está por encima de las ganas, que la perfección requiere esfuerzo y que los sistemas cambian y va de saber adaptarte, porque lo único que permanece eres tú y tu capacidad de salir adelante. Seguro que vosotros también tenéis una historia que compartir, porque sé que muchos de vosotros vienen de culturas o épocas que tampoco han sido fáciles. Compartamos nuestras historias en los comentarios. Hasta la próxima. Por cierto, para no perder los próximos vídeos, os invito a suscribiros si os apetece y como seguramente habréis visto, tenemos nuevo nombre. Ahora el canal se llama Martina Kazagina y este cambio ha sido posible literalmente gracias a vosotros. Hemos llegado a elegir este nombre juntos. Así que ahora, con este nombre nuevo, seguiremos explorando España, el idioma y, por supuesto, el resto del mundo hispano juntos y desde mi punto de vista como kazaja y algún que otro guiño a Kazajistán. Esto os lo prometo.